una frase de valentía que a mí me gusta muchísimo, y es que se entiende como valentía la ausencia del miedo, ¿sí o no? En una oportunidad, en el año, no sé, 500 antes de Cristo más o menos, un filósofo muy conocido que ha influido en nuestra época actualmente, llamado Sócrates, define la valentía como tener miedo y aún así tomar la decisión correcta. A pesar del miedo, emprender una acción. ¿Me sigue? O sea, no es valiente necesariamente quien no tiene miedo, porque emprender algo sin miedo sería mucho más sencillo que teniendo miedo y decidiendo hacerlo. ¿Me sigue? ¿Me siguen o no? Sí. Es para que no sé si me escuchan, si no me escuchan y ando pendiente de eso. Básicamente, valentía se trata de que a pesar del miedo, yo pueda emprender una acción sabiendo que es lo correcto. ¿Me siguen? Eso se lo decía Sócrates, por cierto, a un general en particular. Ahora, hay un discurso muy bonito que citó un general norteamericano. Luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, están reunidos en Alemania los aliados con un ejército de aliados y presentan a un héroe importante. Si usted investiga y googlea un poquito, se va a dar cuenta que hay nombres que saltan cuando se habla de héroes de la Segunda Guerra Mundial. Está Churchill, está Eisenhower, entre otros. Usted va a notar ciertos nombres que destacan, ¿sí? Pero hay uno que no destaca mucho, pero fue tremendamente trascendente. A mí personalmente su historia me gusta muchísimo. Se llamaba Marcel Marceau. ¿Cómo se llamaba? Marcel Marceau. Marcel Marceau, sencillo. Los que tengan tiempo después de que termine el servicio, lo googlean, lo buscan y se informan un poco. Marcel Marceau fue un artista judío, cosa que no era muy común. De hecho, los artistas judíos para el momento no era algo tan común. La gente por lo general se especializaba en un oficio. Ellos huyeron de Alemania, se refugiaron en Francia un tiempo, hasta que la invasión alemana también llegó a Francia y comenzaron los alemanes a ocupar Francia. Marcel era hijo de un carnicero. ¿Cómo era? ¿De qué era el papá de Marcel? Carnicero. Y el papá de Marcel había aprendido la carnicería porque su papá también había sido carnicero. Así que tenían un oficio de familia, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Normalmente, en culturas como esa, tan antiguas, los oficios se van trasladando de generación en generación. El papá de Marcel quería y soñaba con que su hijo también fuera carnicero, porque consideraba que si dominaba el oficio de la carnicería, entonces no pasaría hambre, tendría trabajo, ayudaría a su familia, etcétera, etcétera. Pero Marcel tenía un profundo deseo de ser artista. Le gustaba el arte histriónico, ¿sí? Él era especialmente fan de Charlie Chaplin. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez en algún video? Era uno de un bigotico corto que actuaba en películas mudas, ¿sí? En blanco y negro, etc. Así que Marcel Marceau dominó lo que después fue conocido como el arte del silencio. ¿Cómo qué? El arte del silencio. El arte del silencio. Y comenzó a trabajar, él soñaba con lograr llenar teatros inmensos y que la gente fuera a ver su trabajo, ser admirado por el arte. Además era muy buen pintor, así que él se esforzó por desarrollar su arte. Como no había lugar para él, empezó a trabajar en pequeños cabarets, ¿saben? En los cabarets habían bailes de burlesque, entre otras cosas, bebidas y demás. No iban precisamente gente afín al arte a esos lugares, sino que iban buscando bebida y otra cosa. Su padre un día lo descubre, emprende todo un tema contra él porque no quería ser carnicero, él quería ser artista. Lo cierto es que cuando llegó el momento de que Alemania invade Francia, comienza a darse la oportunidad de que Marcel se vincule con un grupo llamado La Resistencia. ¿Cómo se llama el grupo? La Resistencia. Y con esta resistencia le dan la oportunidad de que él de alguna forma agrupe niños judíos para salvarlos del imperio nazi. Marcel no quiere involucrarse con eso porque él decía: yo soy un artista, tengo cosas que hacer, tengo obras en que trabajar, tengo un programa que desarrollar. Hasta que alguien le dice: tú nunca has amado a nadie más que a ti mismo, ¿sí? Lo que lo llevó a confrontarlo y a darse cuenta cómo quizá el trabajo excesivo por perseguir su sueño lo había vuelto una persona egoísta. Marcel se involucra con esta gente y comienza a rescatar niños de las manos de los nazis, y después emprende toda una logística para conducirlos a través de los Alpes de Francia hasta Suiza, y logra salvar directamente cerca de 350 niños y de manera indirecta más de 1000 niños. Un pequeño mimo artista judío. Resulta que sus cualidades para el arte histriónica o el arte del silencio, funcionaron para mantener a los niños en silencio y ayudarlos a ocultarse. Les enseñó a comunicarse con las señas, los enseñó a refugiarse en los árboles,
lo que sirvió era de muchísima ayuda para poder escapar de las Gestapo, de la inteligencia alemana que estaba buscando judíos por todas partes. ¿Sí? ¿Me siguen? Aparte de que su habilidad para la pintura funcionó para poder falsificar pasaportes. Él se cambió su apellido de Mengel a Marceau para poder pasar desapercibido como un francés más, ¿sí? Para no ser perseguido, porque por el apellido identificaban si eran judíos y los perseguían. Entonces halló propósito para su talento, no solamente para su arte como mimo, sino también para su arte en pinturas. ¿Me siguen? Lo que funcionó para salvar la vida de un montón de niños. Llegó el momento donde le tocó decidir si dirigirse hacia las armas para de alguna forma emprender acciones en contra de la inteligencia alemana, y él consideró que quizás si mataba a un par de alemanes solamente tendría venganza, pero si decidía usar su talento para salvar a los niños podía garantizar mantener viva su especie. ¿Me sigue? Sí. Lo que lo convirtió en el mimo más importante de la historia. Quizá no es más famoso, pero sí el más importante. Porque aunque Chaplin, por ejemplo, fue uno de los mimos más conocidos, tiene fotos con la reina, con políticos, con aristócratas, Marcel logró salvar muchísimas vidas que eran pequeños niños. O sea, estamos hablando de generaciones afectadas porque él atrevió a amarse, no solo a amarse a sí mismo, sino también a amar a los demás. ¿Me sigue o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Lo que le dio el título de el mimo más importante de la historia no tuvo que ver tanto con la fama o con los estadios que llenó, sino con la cantidad de personas que de manera directa e indirecta logró afectar al punto de salvarle la vida. ¿Me siguen? Ahora, dentro de la iglesia, dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra familia, vivimos pequeñas historias como la de Marcel, ¿sí? Tenemos una tradición que de alguna forma nos dice que tenemos que aprender un oficio funcional para hacer lo que tengo que hacer, póngale el nombre que usted quiera, y tenemos un impulso que es un deseo interno que tiene que ver con lo que nacimos para hacer y nos lleva a amarnos excesivamente, ¿sí? Bueno, pero yo sueño en esto, yo sueño lo otro, yo quiero conocer al mundo, yo sueño con una casa grande, yo sueño con no sé qué, y toda nuestra vida se ve invertida en perseguir el sueño que atesoramos en nuestro corazón, que se vuelve literalmente el magnetismo que atrae la brújula de nuestra conciencia, de nuestras acciones, ¿sí? Si usted toma una brújula y la abre, se supone que ya va a apuntar hacia el norte magnético, ¿sí o no? ¿Sí? Entendemos cómo funciona la brújula, ¿no? Ok. Ahora, ese magnetismo dirige la aguja hacia el centro de la Tierra, básicamente. Y lo mismo ocurre con nuestros deseos. Cuando nosotros tenemos nuestro norte magnético movido, tenemos la brújula que apunta en dirección de nuestros deseos, de nuestros sueños, que muchísimas veces son totalmente exclusivos, llamémoslo así, porque la palabra egoísta quizás altere a más de uno, pero básicamente nos vuelve exclusivos. O sea, tengo sueños, tengo deseos que me afectan a mí directamente, pero que no necesariamente bendicen a otra persona. Nosotros hemos hablado con muchísima gente dentro de la iglesia que de repente se acerca y me dice, ¿cómo hago para entender o para descubrir cuál es mi propósito? He escuchado muchas veces que tengo un propósito en Dios, que tengo un propósito de parte de Dios, que nací con un propósito, pero ¿cómo hago para entender o para comprender mi propósito? Pero cuando comenzamos a esculcar en lo que hay dentro, descubrimos que hay cualquier cantidad de deseos y de sueños que eclipsan el plan de Dios para esa vida. ¿Me siguen? Como por ejemplo, Jonás. Jonás sale de Tarsis, sale del puerto de Jope rumbo a Tarsis cuando Dios lo había enviado a Nínive. ¿Por qué? Porque su amor propio terminó eclipsando el plan de Dios para su vida. ¿Me sigue o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto lo entendió muy bien Marcel. Y saben, Marcel era un excelente actor. ¿Era un excelente qué? Actor. Con el tiempo, Marcel, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, él al fin alcanza a hacer su primera presentación en un teatro y lo hace con un montón de soldados. Después de haber salvado la vida de miles de niños, pasándolos de Francia hasta Suiza para conservarlos, él logra hacer su primera presentación y entonces formula su primer personaje, por el que es recordado hasta hoy. Su personaje se llamaba Vip. Ese personaje o esa caracterización es también conocida en el teatro como alter ego. ¿Cómo se llama? Alter ego son palabras griegas para decir el otro yo. Una personalidad, una caracterización alternativa a la que recurre un determinado actor, ¿sí?
Él de hecho hace una especie de inversión en el personaje, intenta reproducir ademanes, formas, estructuras, formas de pensamiento, etc. para poder actuar de acuerdo al personaje que le toca interpretar, ¿sí? ¿Me sigue? Ok, lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Si nosotros de alguna forma visualizamos el mundo como una gran obra de teatro, ¿sí? La audiencia, hay como una especie de un panel de jurados y un eterno casting, en el que pasamos nosotros por el teatro intentando lograr la aprobación del jurado. A ese jurado llámelo como quiera, llámelo sociedad, llámelo academia, llámelo profesionales, llámelo política, redes sociales, etc. Hay en teoría un panel de expertos que le entrega a usted el perfil de un personaje y le piden que lo caracterice. ¿Que lo qué? Que sin duda tiene que ver con asumir las características del personaje. Eso es una caracterización, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora, nosotros estamos viviendo de acuerdo a ese panel de expertos, cada uno asume ese personaje. Por eso a veces hay personas que distan muchísimo de lo que naturalmente se les da. Con el tiempo han estado mermando cualquier cantidad de expresiones artísticas, ¿sí? Hemos visto no aumento en el arte, sino al contrario, un decrecimiento, ¿sí o no? Y así de muchísimas otras cosas, como por ejemplo oficios. Hace poco yo hablaba con un amigo que es de descendencia judía y su apellido es Goldschmidt, que se traduce como orfebre, y él no tiene ni idea de orfebrería, que es un rasgo artístico importante para los judíos, por el que se hicieron famosos durante mucho tiempo. Él se dedica ahora simplemente al comercio. Pero es como que si todos pasáramos por ese panel de expertos y a cada uno nos asumiera una caracterización y nos digan, depende, ¿de dónde naciste tú? Mira, yo nací en el sector tal, del lugar tal. Entonces, bueno, de acuerdo al lugar donde naciste, este es tu perfil. Y todos como que leemos el perfil del personaje y comenzamos a asumir una caracterización, lo que comienza a alejarnos progresivamente de quien realmente somos. ¿Me sigue? Y en la búsqueda de la aprobación del panel de expertos, terminamos confundiéndonos hasta el punto en el que nuestro alter ego o nuestro otro yo se vuelve más relevante que realmente quién somos. ¿Me sigue? Por lo que se hace necesario, diga conmigo, derribar el culto al ego. Díganlo conmigo, derribar el culto al ego. Marcel se enfrentó con esto cuando su papá le dijo: yo quiero que tú seas carnicero, porque siendo carnicero me aseguro de que tengas que comer, ¿sí? Él decía: mientras que tú tengas tus necesidades satisfechas, entonces yo estaré bien. Y para que tengas tus necesidades satisfechas, pues entonces tienes que tener un oficio. Cuando dentro de él lo impulsaba el corazón de un artista. Lo que Marcel no sabía es que la clase de artista que era él no era precisamente el que había nacido para escenarios o para ser arrullado por aplausos, sino básicamente el que había nacido para que con su arte pudiera salvar vidas. ¿Sí me siguen? ¿Amén o no amén? Mientras él visionaba cuadros expuestos en galerías de arte, Dios le había dado las cualidades artísticas para que falsificara pasaportes para poder mantenerse con vida. Mientras él visionaba quizás los mejores teatros llenos, él se veía entreteniendo a los niños y enseñándolos a guardar silencio cuando eran perseguidos por la Gestapo, ¿sí? Cuando él pensaba en mimetizarse de repente entre toda la escenografía de un gran teatro, entonces él los enseñó a refugiarse en los árboles y a ocultarse detrás de los troncos para no ser vistos. Y entonces es donde se vuelve relevante y hay una confluencia entre mi talento y realmente mi propósito. Si nosotros no derribamos el culto al ego y no reducimos ese amor que a veces se vuelve excesivo en nosotros mismos, como dice la Biblia, lo que ocurrirá en los últimos tiempos, hombres amadores de sí mismos, será imposible lograr el punto de convergencia entre lo que nacimos para hacer y lo que realmente somos. ¿Me sigue? En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 22 al 23, hay un diagnóstico interesante hecho de parte de Jesús. Yo lo leo para ustedes, no se preocupe. Mateo capítulo 16, verso 22. Y los pongo un poquito en contexto. Pedro acaba de responder una pregunta que le hizo el Señor. Y entonces el Señor le dijo: ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Conocen esa historia, no? ¿Sí? Pedro literalmente era Simón. Simón literalmente sintió que había tenido un ascenso, ¿sí? Como que si alguien lo fuera ascendido, lo fuera elevado de nivel o de posición.
Por lo que Pedro se sintió cómodo con esto. Me imagino que se sintió realizado por dentro, porque ahora sí hay alguien que reconoce mi talento. Definitivamente hay alguien que me vio como realmente soy, etc. Un par de versículos más tarde está Jesús. Básicamente en el mismo episodio está Jesús hablando respecto a las cosas que van a acontecer con él, y que va a ser entregado, y que va a ser llevado, y que va a ser torturado. Y Pedro lo llama aparte y en el verso 22 le dice: gloria a Dios por la música. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Miren esto: ten compasión de ti. Miren el lenguaje de Pedro, totalmente excluyente. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y qué interesante que el mismo Simón, que había sido llamado Pedro un par de versículos anteriores, ahora representaba a Satanás, ¿sí? Para aclararlo un poco, esto no fue un Satanás tipo Rabacucu. La palabra Satanás significa literalmente adversario. ¿Qué significa? Adversario. Pedro en el momento estaba adversando el propósito de Dios, por lo que provocó esta reprensión. Pero ampliemos un poco más el panorama. Fíjense, Pedro se llamaba antes Simón. La palabra Simón o Simón, el nombre de Pedro, significa reputación. Diga conmigo, reputación. Significa el que oye, o sea, el que se guía por lo que oye, o significa reputación. Pero Pedro significa roca, ¿sí? Pero una roca que deriva de una petra, una gran roca. ¿Me siguen? Es decir, Pedro era parte pequeña de algo mucho más grande. Pero Pedro venía de ser reputación. Y Pedro estaba enfocado en salvar su reputación, en vivir de acuerdo a la reputación. Estaba preocupado por qué pasaría con su reputación. Y prueba de esto es que tiempo más tarde Pedro termina negando a Jesús y hasta maldiciéndolo, porque temía que fuera afectada su reputación. Esta reputación la llamaremos ego. Ese alter ego que vivió Pedro, la caracterización que él estaba asumiendo, literalmente pasó por el teatro de la vida, le entregaron un libreto y Pedro comenzó a actuar de acuerdo al perfil del actor que la sociedad estaba pidiendo. ¿Me sigue o no me sigue? Cuando nosotros llegamos a un determinado lugar, al trabajo, a la escuela, al colegio, a donde quiera que lleguemos, hay una especie de estándar social, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, usted no llega a un banco en bermudas y chancletas, ¿sí? Porque hay una especie de código de vestimenta para ese lugar. Y así ocurre que hay estándares sociales para distintos espacios, para distintos lugares, incluso para distintos grupos de personas. Y muchísimas veces nosotros nos enfocamos en cuidar nuestra reputación. Hace poco hablábamos con unos muchachos del campamento y uno de ellos decía que le avergonzaba en un determinado momento decir que era cristiano porque temía que su reputación se viera afectada al agruparlo con esta especie de subgrupo social. Las religiones, la idea de la religión simplemente lo que hizo fue segregar todavía más la sociedad. ¿Usted es cristiano o es ateo? ¿Sí? Y si es creyente o religioso, entonces te preguntan, ¿pero qué eres? ¿Eres musulmán? ¿Eres, no sé, la religión que usted le quiera poner? En fin, esto no se trata de hacer proselitismo religioso. Se trata de darnos cuenta cómo seguimos viviendo de acuerdo a la caracterización de un personaje para complacer un panel que nos dicen que son expertos, pero terminamos actuando muy diferente a lo que realmente somos. Y por eso hay tanta frustración dentro de la iglesia. ¿Por qué hay tanta frustración? Porque muchos de nosotros estamos viviendo una caracterización. Hemos estado siendo nombrados Pedro, pero viviendo como Simón. El Señor dice: yo te llamo Pedro y yo quiero que tú entiendas que tú eres una pequeña parte, una parte sólida, importante, pero eres una pequeña parte de algo mucho más grande que tú, ¿sí? Pero Pedro decía: bueno, ya que me ascendieron, con más razón debería ahora cuidar mi reputación. Si yo tengo el ascenso ahora a Petros, entonces yo debería comenzar a comportarme diferente, debería hablar diferente, debería estudiarme la Biblia, etc. ¿Saben por qué? Porque en el escenario social, cada vez que alguien se ascendía de posición en el Sanedrín, en la sinagoga, en los templos, ahora era respetado y era visto como en otra especie de estrato o nivel social. ¿Me sigue? Por eso mi aversión a veces con los niveles. Cuando la gente habla del nivel espiritual, del nivel de esto, del nivel de lo otro, yo no veo a un Dios entregando cosas por niveles. Yo veo a un Dios llamándote hijo. Y un hijo no es mayor que otro ni es más importante que otro. ¿Sabes? Yo tengo 2 hijos y ninguno tiene un nivel más alto que el otro. Al menos no en mi corazón.
Al menos no en mi familia, no su lugar en mi casa. Ellos quizás tengan un nivel más académico o más alto académicamente en el colegio, porque uno está en tercer grado y el otro está en primero. O bueno, creo que pasaron para segundo y cuarto, ya no me acuerdo. El punto es que en el mundo hay niveles, en el mundo hay estratos, en el mundo hay una escalera social que hay que ganarse a través de esfuerzos, de trabajo, X o Y posición, ¿sí? Cuando una persona se gradúa de profesional, por lo menos los maestros, hay maestro grado 1, tipo 1, no sé, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y mientras más tipos tenga, mejor le pagan, ¿no? Por eso hay maestros ganándose una fortuna en otro país. Y lo mismo ocurre en los trabajos, etcétera. No tengo nada en contra de eso, pero en el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Pedro lo había entendido así, pero no era así. Porque Pedro, aunque ya le había sido anunciado la transición de identidad, el Señor le dijo: ese perfil que tú estás interpretando, esa caracterización, no eres tú. Tú no eres Simón. Tú no eres el tipo que debería preocuparse por la reputación. Tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Y eres parte de algo mucho más grande que tu propio deseo. Estaba Jesús recalibrando la brújula de Pedro, literalmente moviendo su centro. Pedro tenía un problema de magnetismo en la brújula y estaba apuntando hacia los deseos de su corazón, que era estatus, aprobación, reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabes, en la medida en la que buscamos cada vez más satisfacer el perfil que se supone que estamos caracterizando ante ese panel de expertos, nos volvemos más amadores de nosotros mismos. Y si te amas demasiado a ti, no vas a tener espacio para amar a alguien más. Incluso hay personas que viven miseria emocional. Y tú puedes decir, pero hay gente que no se ama. ¿Sabes cuál es la ironía? Que su deseo está totalmente consumido en ellos mismos. Aunque no parezca el amor que tú esperas, porque pareciera que se odiaran, se vuelven totalmente egocéntricos o egolátricos. Literalmente comienzan a rendir un culto a ellos mismos. Yo he visto gente que parece no quererse, pero sienten que todos los problemas del mundo le caen a ellos nada más, ¿sí? Y cuando llegan y hablan con uno, no, que me pasó esto, que me pasó lo otro. ¿Y por qué estás bravo con fulano? Bueno, porque una vez hablé con un muchacho que me dijo que estaba molesto con su papá porque no lo fue a buscar el día del padre. Y yo le dije, ¿y por qué no te moviste tú a la casa de tu papá al menos el día del padre para que lo honraras como tu papá? Y se quedó así como que sin señal. Y después me respondió, bueno, no, es que él tenía que buscarme. No sé si me está siguiendo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo una caracterización en la que soy el centro del universo. ¿Sí? El mundo es malo porque no me entiende, porque no me comprende, porque no me da, porque no me ve, porque no me reconoce. Y todo se trata de mí, de mí, de mí. Yo y yo. Y nuestra brújula moral se mueve de centro. Y ya no apunta al centro magnético de la Tierra. Ahora apunta hacia un centro magnético que literalmente me apunta directamente a mí. Todo mi deseo, concupiscencia, sueños, pasiones se ven torcidos. Hermano, mire, es tan grave esa enfermedad que una persona egocéntrica y ególatra se mira en el espejo y no se da cuenta que está siendo ególatra o egocéntrico. Y Dios le habla, puede que sí le hable, pero todo lo va a entender desde su propia perspectiva. ¿Sí? Cuando Dios le habla, mira, hay mucha egolatría en la iglesia, hay mucha idolatría en la iglesia. Entonces esa persona llega y habla aquí, hermano, aquí hay una cuerda de egocéntricos y ególatras. ¿Saben por qué? Porque hay algo interesante. Diga conmigo, perspectiva. Díganlo conmigo, perspectiva. Usted no puede verse a sí mismo en primera persona. ¿Me sigue? Es decir, hasta que usted no abandona su propia posición, no puede verse. O sea, no sé, yo ahora estoy sudado, estoy despeinado, usted me ve con la nariz grande, prominente, pero yo no puedo ver eso. Por grande que sea mi nariz, yo no la puedo. Pero pregúntenle a Alexander para que vea. Él mismo no puede ser capaz de verlo, al menos que se mire frente a un espejo, ¿sí o no? Pero por sí solo es imposible. Lo único que el Señor nos deja ver de nosotros mismos es la barriga. ¿Entiende el mensaje? Entonces, hasta que yo no abandono mi posición y comienzo a mirarme en perspectiva, yo no comienzo a notar lo que estoy haciendo mal. Mi oración se vuelve ególatra, egocéntrica. Mi culto, y dice la Biblia que no se pueden servir a dos señores porque se aborrecerá uno y se servirá al otro.
Si en el centro, si mi centro magnético, a donde apunta mi brújula, estoy solo yo, en cualquiera de los casos extremos, bien sea con autocompasión o autocomiseración o con una sobreestima altísima, sin duda yo no puedo servir a Dios con eso, porque Él no va a compartir su gloria conmigo en el mismo altar. ¿Me sigue? Usted tiene en su corazón un lugar alto. Todo lo que usted ponga en ese lugar alto se va a volver su ídolo. Y si lo que está en ese lugar alto es usted mismo, entonces usted está cayendo en egolatría, que es un tipo de idolatría. ¿Me sigue o no? Y nada más enemigo del propósito que la egolatría. Nada más enemigo del propósito que el ego. Y lo peor es cuando creemos que ese ego representa lo que somos. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos, ampliando y refiriéndose al episodio con Pedro. Le dijo al Señor: me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Diga conmigo ahora: perspectiva. Si yo solo estoy viendo en lo que me interesa, lo que me afecta, lo que me duele, lo que me preocupa, lo que me conmueve, lo que necesito, lo que soy, lo que creo que soy, lo que quiero, lo que alcanzaré, lo que lograré, entonces es imposible que tenga perspectiva. Y el Señor amplía diciéndole a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, yo le voy a pedir que levante la mano aquí todos los que van en pos de Cristo. Si usted viene y se considera seguidor de Cristo, a ver, levante su mano. Entonces le invito a comprometerse con eso. Mira lo que dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. Miren el camino, está fácil pero no sencillo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué haría falta negarme a mí mismo? Porque necesito abandonar la caracterización del perfil que me ha impuesto esta sociedad en esta especie de teatro social. Pedro vivía para satisfacer sus necesidades. Cuando Dios lo vio, cuando Jesús lo vio, él estaba pescando, intentando pescar y pescar y pescar para abastecer sus necesidades. Pedro no era irresponsable. Estaba tratando de ser responsable de acuerdo a lo que la sociedad le dijo que tenía que ser. ¿Sí o no? O sea, tienes que trabajar para mantener tu familia. Esa era la premisa social. Pero se aparece Jesús, un revolucionario, sin activos, lo mira y le dice: sígueme, Pedro. Y Pedro se la jugó, soltó absolutamente todo y fue detrás de Jesús. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, Pedro fue capaz incluso de dar pasos sobre el agua. Y es aquí donde viene entonces la trascendencia de esto, ¿no? Si yo no soy capaz de morir a mí mismo, siempre me voy a mover en una sociedad totalmente materialista. A ver cómo explico esto. ¿Cuántos han visto dibujos animados? ¿Sabes? Esas comiquitas de antes. No animaciones, dibujos animados. Tan poquitos. Qué feo. Oye, aquí nadie ve televisión. ¿Sabes dónde salía el pájaro loco, los picapiedras, los supersónicos? Se me cayó la cédula. Todas esas comiquitas que eran en 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eran literalmente en 2D. O sea, solo veíamos en el televisor largo y ancho. ¿Sí o no? O alto y ancho. Solo 2D. Ok. Ahora imagina que lo único que tú has conocido en la vida han sido 2 dimensiones. Solo alto y ancho. Alto y ancho. Alto y ancho. Y un día te muestro un plano en el que hay 3 dimensiones. Ahora tengo un eje de Y, un eje de X y un eje Z. Es decir, tengo alto, tengo ancho, pero tengo profundidad. Me llamarías loco si yo pretendo que cuando tú has vivido toda tu vida viendo solamente alto y ancho, yo ahora te hable de profundidad. ¿Me sigue o no me sigue? O sea, tú toda la vida has vivido en 2 dimensiones. Y llego yo y aparezco un día y te digo: mira, aquí está este plano, interprétalo. Pero para que lo puedas entender tienes que verlo en 3 dimensiones. ¿Me sigue? Imagínense ahora para nosotros que somos seres tridimensionales, donde todo es largo, ancho y profundo, que nos inviten a entender algo que tiene una 4ª dimensión. Una dimensión sin espacio, sin tiempo. ¿Me sigue? ¿Lo entiende? La verdad es que no lo entiende, yo tampoco. Porque desde mis 3D no puedo explicar las 4D. No sé si me está siguiendo. ¿Me explico o no? ¿O lo estoy confundiendo más? Desde las 3 dimensiones que nosotros percibimos, hermano, largo, ancho, profundidad, yo no puedo ir a explicarle una 4ª.
es complejo. Para poderlo entender hay que vivir en esa dimensión. Y lo mismo ocurre cuando estamos atrapados en la caracterización del teatro social. Estamos viviendo una vida que solamente se rige por 3 dimensiones. ¿Sí me están siguiendo, no? En el que yo tengo que... Pedro, imagínense a Pedro, era Simón. Simón, el tipo de la reputación, tiene que salir a pescar para abastecer la comida para su familia. Pero un día se le aparece a Jesús con un plano en 4 dimensiones. Y le dice, Pedro, suelta todo y si me sigues y te conectas con tu propósito, ¿sí? Se lo resumo. Si dejas el Simón atrás de la reputación y te conviertes en Petro, que es una piedra que pertenece a una roca mucho más grande, no te vas a preocupar por tus necesidades. Él no estaba firmando un contrato. Él tenía que moverse en algo que llamamos fe. Pero la fe, a veces, para entenderla, necesito mirarla en perspectiva. Porque a veces la fe me habla de 4 dimensiones y no de 3. ¿Me sigue o no? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque lo más difícil que hay para encontrar nuestro propósito, adultos, jóvenes, ancianos, niños, es intentar que el propósito se adapte a mis necesidades. ¿Cómo hago para servirle a Dios? ¿Cómo hago para fluir dentro de la iglesia, pero en este espacio de tiempo que me queda? ¿Cómo hago para ser Petros, pero sin dejar de ser Simón? Porque es que Simón es el de la reputación. Simón es el que la gente trata bien. Es el del chalequeo y el de los panas. Simón es el que cae bien. Simón es el influencer. Simón es el amigo de Mr. Beast. No sé, Luisito Comunica. El otro, Javier Alamadrid, qué sé yo. Póngale el nombre del influencer que usted quiera. De repente Simón es el tipo de la reputación. Yo quiero, sin tocar mi identidad de Simón, quiero ahora ser Pedro. Pues es imposible. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Cómo vamos hasta aquí? Diga conmigo, el mayor enemigo de mi propósito es el alter ego. Porque si algo tenemos que tener claro, hermano, es que tú no naciste para ser Simón. Tú naciste para ser Petros. Voy a decirlo de nuevo. Tú no naciste para ser Simón y preocuparte por la reputación. Tú naciste como una pequeña roca que pertenece a algo mayor y mucho más grande. Tú naciste para ser Pedro. Tú no naciste para influir en el mundo por niveles y por reputación. Tú naciste para hacer lo que naciste para hacer y Él se va a encargar de que todas las cosas sean suplidas en Él. ¿Me sigue? Tú no naciste para vivir esclavo de la necesidad. Tú no naciste para vivir inmerso en un título. Tú no naciste para que tu identidad fuera respaldada con el título que cuelgas en la casa de la sala de tu mamá. Tú no naciste para que un nombramiento te dé valoración. Tú no naciste para que te valide un panel de expertos queriéndote decir cuál es el estándar social. Tú naciste para cumplir un propósito eterno. Y eso fue lo que entendió Marcel Marceau, ¿sabes? Él dijo, bueno, yo ni soy carnicero, pero quiero ser artista. Pero los artistas los ovacionan y los aplauden. Y descubrió que sí era un artista, pero que su arte serviría para ganar almas, para salvar vidas. Era algo mucho más trascendente que entretener. Mientras Chaplin entretenía al mundo, Marcel estaba arriesgando su vida por los Alpes de Francia, pero estaba salvando niños, garantizando la permanencia de su raza y la existencia de futuras generaciones. Entonces dime tú qué es más trascendente. Quizás es menos recordado, pero su recuerdo vivirá eternamente en las generaciones de los niños que logró alcanzar por atreverse a negarse a sí mismo e ir en pos de lo que había sido marcado para él, de su destino. ¿Cuántos lo creen? Así que el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, no puedo seguir a Jesús si primero no hay negación. Si mi amor propio me excede o excede mi devoción a Dios, entonces yo no estoy apto para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sin querer, hermano, y lo decía Pablo también en Efesios, estamos siguiendo la corriente de este siglo. El espíritu que engaña y que opera en los hijos de desobediencia. No se trata de un Dios con una correa que lo castiga si usted quiere un juguete nuevo. No lo vea de esa manera. Ahora, hermano Lucio, entonces desear salir y conocer y viajar es malo. No, no está mal. Lo que nosotros tenemos que organizar es el orden de nuestro deseo. ¿Me sigue? El orden de nuestras cosas. Es decir, los deseos y las emociones están ahí para vivirlas, para disfrutarlas. Para eso la puso Dios. Pero estableció marcos saludables para disfrutar cada cosa. A ver, ¿cuántos aman aquí comer? Que lo amen, que lo disfruten de verdad. Ok.
Genial. Ahora, ¿qué pasaría si tú das rienda suelta a tu amor por la comida y comes y comes y comes exasperadamente? Sí, gula sería un pecado, pero más allá de la gula es que viviría la consecuencia, a priori. No es que te vas para el infierno solamente porque estás cometiendo gula. Es que entonces lo más seguro es que se te dispare, no sé, si no tienes cuidado, diabetes, algo con el colesterol, un infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como algo que amas, que parece noble, saludable, ¿cómo puede jugarse tu propia vida? Es porque el descontrol o pretender disfrutar de algo, pero sin límites saludables, compromete tu propia vida. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Amén o no amén? Diga conmigo, ya no soy Simón, ahora soy Pedro. El niéguese a sí mismo se vuelve el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Cuando entiendo que necesito identificar en mí que tengo una situación que trabajar con la egolatría, entonces entiendo que el tratamiento para esto sería comenzar a negarme a mí mismo. Eso no significa vivir en austeridad o causándome laceraciones o infligiéndome dolor para poder sacrificarme eternamente. No, significa conectarme con la fuente que sabe quién soy realmente más allá de los estereotipos sociales y comenzar a vivir la vida que nací para vivir. No sé si me estás siguiendo, hermano. Lo que te estoy hablando es de la oportunidad, de la verdadera oportunidad de alcanzar a ser pleno y feliz. Porque el plan de Dios no es que vivas frustrado, no es que vivas triste porque no te compraste el carro que querías. Es comenzar a calibrar tu deseo, tu concupiscencia y tu fuerte deseo para que tú comiences a valorar lo que es realmente importante. ¿Me sigue o no me sigue? Para que para ti se vuelva necesidad lo trascendente, no lo material y lo etéreo. Cuando una persona se vuelve materialista, y materialista significa porque me vuelvo perseguidor de todo lo que es material y perecedero. Entonces, bueno, yo quiero el carro del año, llega, lo obtiene, se vuelve insaciable. Ahora quiero un mejor carro. Y si no es el carro, entonces es un avión. Y si no es el avión, es un piso en la luna. Y si no es eso, es una suite en el Waldorf. Y no sé, usted se inventará cualquier cosa. Va a ser totalmente insaciable. Ocurre lo mismo de cuando una persona come demasiado carbohidrato. Sí saben, ¿no? Eso sí saben mucho. Oscar es un experto en los carbohidratos. Dicen que cuando una persona come mucho carbohidrato, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el carbohidrato? Te vuelve insaciable, ¿sí o no? Y la persona quiere más, y quiere más, y quiere más. Y entonces ya la persona come no para nutrirse, sino para sentirse satisfecho. ¿Me sigue o no me sigue? Lo mismo ocurre cuando nuestro centro de deseo está movido. Nos volvemos amadores de nosotros mismos y nada puede estar más distante del propósito que eso. Ahora, hay una historia muy bonita que está en Filipenses. Yo la leo para ustedes. Y para ponerlo un poco en contexto, hemos escuchado mucho hablar de Pablo instalándose en la iglesia de Filipos, ¿sí o no? Por lo menos cuando escuchamos, hay una historia que es brutal y cada vez que uno la cuenta salen los amenes y hay un viento y hay una gloria y una unción en el aire. Porque esa famosa historia cuando Pablo fue apresado, ¿sí? Que lo metieron en el calabozo y un de repente de Dios a medianoche y se estremecieron las cárceles y se abrieron y todos fueron libres pero nadie se escapó. Y esa historia es espectacular, ¿sí o no? A mí me gusta, de verdad me gusta siempre y me motiva. Me motiva cuando alguien más la narra. Es interesante a veces ver cómo el Señor toma de algo que para nosotros puede parecer una tragedia, puede parecer sufrimiento y Dios lo termina revirtiendo, ¿sí? Pero ese evento, ese episodio no fue un episodio aislado. Se sentaron las bases de la primera iglesia en Europa. Pablo tenía tiempo queriendo ir al otro lado del mundo, hacia Asia, y el Señor le dijo: no vas a ir allá, no vas a ir allá, lo contuvo. Hasta que de repente Pablo tiene una visión y ve a un varón de Macedonia que lo llama, y Pablo se mueve, dirigido ahora por el Espíritu Santo. Miren cómo el Señor comienza a trabajar en el ego de Pablo. Ya no era lo que Pablo quería, Pablo se movía hacia donde Dios lo enviaba, ¿sí? Pablo tuvo que renunciar a su alter ego, Saulo, para poder renacer a un nuevo yo que era Pablo. ¿Me siguen? En otras palabras, Pablo abandonó el criterio de Saulo, la representación, el libreto que le habían dado, el perfil de Saulo, y ahora adoptó el de Pablo. Hay muchos especialistas, agnósticos, ateos, que han estudiado a Pablo y notan como que si se tratara de dos personas, dicen que es imposible una conversión como esa.
de un sociópata que literalmente asesinaba a personas porque pensaban diferente, a una persona humilde, sencilla, altruista y generosa. ¿Cómo es posible que en una misma persona convivan? Hay personas que hablan de un trastorno de bipolaridad, pero esto se cae cuando descubren que después que Pablo tuvo aquel encuentro con Dios en Damasco, en el camino de Damasco, más nunca volvió a ser el Saulo que perseguía a cristianos. ¿Sí me sigue? ¿Me sigue o no? Pablo abandona su primer personaje y se enfoca en su verdadera identidad. Él no había nacido Saulo de Tarso. Él había nacido para ser Pablo. ¿Me sigue o no? Ahora, Pablo se mueve hacia donde Dios lo envía y va a Filipo. Y en Filipo pasa todo lo que él conoce a Lidia. Lidia era una mujer influyente y se reúne en un grupo de mujeres, lo que da a entender que era probable que en ese lugar los hombres temían a su reputación y por eso no se reunían y no habían abierto una sinagoga. Para el momento se decía que si habían 2 o 3 judíos en la ciudad, debían ponerse de acuerdo y fundar una sinagoga. Entonces, en Filipo habían más de 2 hombres porque había un grupo importante de mujeres reunidas que se citaban a la hora de oración. Pero ¿por qué no había sinagogas? Porque Filipo era una ciudad a la que iban muchos militares romanos retirados. Era una ciudad orgullosa, llena de afectos por la reputación. ¿Me sigue? El Imperio Romano era el imperio más importante del momento, del mundo conocido, por lo que todos los militares retirados del Imperio Romano que aún seguían con vida tenían un largo historial de glorias y de logros, un montón de medallas en su pecho, lo que inflamaba su orgullo. ¿Me sigue? Por lo que para los judíos que habitaban en Filipo, sin duda, no era algo muy bien visto que ahora se llamaran a sí mismos cristianos. Aparte, que este grupo de cristianos era visto como un grupo de marginados y segregados judíos que andaban alborotando ciudades. Ese era el concepto que tenían de Pablo. Así que Pablo llega a Filipo, una ciudad relativamente hostil con los creyentes, y le pasa todo lo que ustedes saben que pasan y lo encarcelan. Termina Pablo en el calabozo. Lo que Pablo no sabía es que su encuentro con Lidia, la primera mujer, ¿sí?, lo hizo ganar un grupo importante de adeptos. Luego una segunda mujer que fue la que le reprendió el espíritu de adivinación. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Reprendió el espíritu de adivinación, lo que gana a otra seguidora más que ahora libre seguía en pos de Cristo. Y luego había un tercer convertido que fue el carcelero. Y en la casa del carcelero, en donde su familia se funda la primera iglesia de Europa. Es decir, todo esto que aconteció a Pablo fue estrictamente necesario para que pudiera estar en el lugar, en el momento correcto, en el lugar preciso, para que el Señor sentara las bases de la nueva iglesia que Pablo estaba edificando y se abriera la puerta al continente europeo. ¿Me sigue o no? Pero para poder llegar a este punto era necesario negarse a sí mismo y comenzar a morir, ¿sí? 10 años más tarde, Pablo de nuevo cae preso. Pablo vivía en eso, definitivamente. Ahora lo apresan en Roma. Y en Roma Pablo le escribe una carta a los filipenses, una carta hermosa que tiene una prosa innegable. El capítulo 2 es poético. Pablo cita Salmos, cita Isaías, hay unas referencias cruzadas espectaculares. Cuando tenga tiempo, por favor, léalas, son 5 capítulos, pero hay estudiosos que dicen que Filipenses no se puede leer como un tratado escatológico o teológico, tiene que leerse como una carta de amor, como una carta con amor familiar. De hecho, Pablo escribe amando a los filipenses. ¿Me sigue? Cuando Pablo estuvo preso, ya no podía proveer, pero tenía casa por cárcel. Él no podía trabajar para abastecerse, pero tenía arresto domiciliario, pero tenía que seguirse manteniendo y aparte tenía que alimentar a los guardias que ponían a custodiar su puerta. De no hacerlo, sería enviado a una prisión. Para poder mantener la libertad de seguir escribiendo cartas y asesorar otras congregaciones, le toca abastecerse. Por lo que la iglesia de Filipenses le envía a un fulano Epafrodito que se hizo cargo un tiempo de Pablo, llegó enfermo. Bueno, usted puede leer esa historia con detalle. Lo que quiero es que entendamos o comprendamos el contexto de todo lo que ocurría alrededor de Filipenses. La iglesia con aquellos militares retirados, o sea, la ciudad con los militares retirados llenos de orgullo, ¿sí? Miren lo que ocurre en el capítulo 2 de Filipenses. Ya que se me volteó el teléfono. Pablo le envía una carta a ese montón de hijos suyos espirituales. Está rebelde el teléfono. Dice el versículo 3 del capítulo 2: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros.
Ahora, para mí, este es el mejor antídoto, el mejor proceso de desintoxicación de la egolatría. Estimar a los demás como superiores a él mismo, no mirando lo suyo propio, sino lo de otros. Hermano, qué diferente fuera que cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, a cualquier congregación, al cuerpo de Cristo, lejos de hallar personas protegiendo su propia parcela, consigamos gente que en lugar de ser islas se convierten en puentes. ¿Me sigue o no? Hay una corriente tradicionalista, gracias a Dios no ocurre aquí, en el que todo el que de alguna forma está teniendo cierta popularidad o influencia entre los demás intentan cortarle la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque no puede ser más influyente que fulano, que no puede ser más influyente que mengano. Hay visiones en las que nadie puede superar al pastor. Y si consideran que hay alguien con más influencia que el pastor, pues terminan buscando la forma de inhabilitarlo, emprenden todo un proceso de investigación en su contra, etcétera, etcétera. ¿Me sigue? Nada más distante de la palabra. Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, y se lo dice a ellos porque se sentían tentados de nuevo a caer en ese atisbo de orgullo y de egolatría, porque así se movía la sociedad. Es como que si en el momento en el que tú decides rebelarte y realmente ser quien eres, te vuelves parte de ese grupo llamado la resistencia, así como Marcel Marceau. Un grupo underground que se mueve casi que entre lo que no se ve, ¿sí? Por debajo de la superficie. Mientras que todos asumen su papel y lo caracterizan en esta sociedad opulenta de validaciones externas, de orgullo y de arrogancia, hay un grupo que no le importa la reputación, pero que se enfoca en el propósito. Así que Pablo necesita recalibrar su brújula y les pide: hey, necesito que para que se mantengan desintoxicados no hagan nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno de ustedes a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ahora, yo quiero que tú te hagas esta pregunta, así en introspectiva. Cierra por un momento los ojos. Cierra por un momento tus ojos. No mires al que está al lado, no mires al que está del otro lado. Y pregúntate, ¿qué fue lo último que hiciste que quizás te incomodó un poco, pero lo hiciste por amor a otro? ¿Qué rige la mayoría de cosas que haces durante el día? Tú quieres saber, quizás estás en esa búsqueda de propósito, de fructificación. Pero ahora pregúntate, ¿qué estás haciendo que no necesariamente te beneficia a ti de manera directa? Ahora, ¿está mal beneficiarte? No. Está mal que te vuelvas el centro de tu propio universo, porque te desequilibra. Quiero que mantengas esa pregunta allí latente en tu corazón, en tu mente, y que la comiences a hacer y comiences a cuestionarlo. ¿Sabes? Nosotros hace poco vinimos de un campamento con los muchachos. Yo creo que hoy se quedaron aquí. A ver los que fueron al campamento. En una bulla, muchachos, no me dejen mal. Sí, llegaron animadísimos. ¿Saben? Y un día, fueron 3 días y 2 noches. Hubo un día interesante en el que hicimos una competencia, un rally. Yo no sé si ustedes lo vieron por ahí, cómo se llenaron de barro, se montaron uno arriba de otro y la pasaron genial. La idea del rally no era solamente entretenimiento, sino que, ¿sabes?, estimular cierta competitividad. También dimos un mensaje en cada etapa. Tenían que ver el hermano Omar. Eso parecía un teólogo disertando ahí en su estación. Él era el responsable de que se llenaran de barro. Por ahí vieron a Oscar deslizándose así como un león marino en ese barro. Tiene buena hidrodinámica. Bueno, lo cierto es que cuando terminamos la competencia, las reglas, y lo reconocemos, no quedaron del todo claras al principio. Por lo que un grupo se retrasó y llegó más tarde que el otro. Y ya ustedes saben que todo, o sea, yo no soy amador de mí mismo, pero le digo la verdad y reconocemos que fue César el culpable. No, mentira. Lo cierto es que no aclaramos bien las reglas. Al final, hermano, se armó una tramoya. Eso parecía la Asamblea Nacional. Eso ya puño para ti mordisco. Que no, que gané yo, que ganaste tú, que el tal, que no sé qué. Entonces todo el mundo con esa guerra y con esa pelea. Teníamos una plenaria, venía una plenaria luego de eso. Así que todos nos sentamos en un espacio abierto que estaba. Ese día, el clima no estaba tan abrasivo. Fue un momento de Dios espectacular. De verdad que sí. Hubo una brisa bastante agradable de parte de Dios. Todos llenos de barro, con sus mejores trajes de la tierra. Sentados ahí alrededor. Comenzamos a hablar de eso.
Y empezamos a hablar precisamente de lo que se trata de morir, ¿saben? Porque entonces estos decían que uno hablaba de que no, pero gané yo, y el otro no, pero gané yo, y que él ganó aquel. Y hubieron dos intervenciones que me llamaron mucho la atención. Empezamos a hablar, teníamos la metáfora de los árboles, ¿sí? Y yo hablaba de cómo un árbol fructifica, de la importancia de que un árbol dé fruto. Y hubo un joven que levanta su mano, interviene y me pregunta que si todos los árboles dan fruto. Yo le dije, no todos los árboles dan fruto, pero los árboles que se cultivan tienen que fructificar. ¿Me explico? O sea, el árbol que un labrador escoge para trabajar es el que fructifica, de alguna forma. Y los que no dan fruto, pero se plantan, entonces se aprovecha su madera. ¿Me siguen o no? La ventaja del árbol que da fruto es que permanece. Del árbol que provee madera, pues no permanece. Es arrancado, es aserrado y termina convertido en cornetas, no sé, muebles, qué sé yo. ¿Cómo? En cuaderno, en hojas, correcto. Cierto que el papel viene de ahí. Total, hermano, es que de una forma u otra el mundo nos califica de manera quizá silenciosa, pero por el fruto, por lo que podemos dar. El mundo lo llama productividad. En el reino lo llamamos propósito. ¿Me siguen o no me siguen? Usted me preguntaba si después, cuando estamos hablando de la importancia del amor al propio, le pregunto yo, ¿quiénes eran los fariseos? Y alguien levanta la mano. Eran unos hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas los fariseos? Porque ellos decían una cosa pero hacían otra. Y yo, me parece genial. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a amar al prójimo? Que debe amarse como a nosotros mismos. Ok, y si aquí los equipos que están justificándose uno porque perdió y porque ganó el otro, si de la misma forma en la que se justifican con argumentos tan buenos justificaran al otro, no fuera diferente. Y enseguida hubo un silencio sepulcral. No sé si los muchachos se acuerdan. Porque la misma palabra con la que le estaban llamando hipócritas a los fariseos, ahora los estaba señalando a ellos. Se había vuelto un espejo en su contra. Lo hermoso de eso es que en ese momento la palabra se volvió un espejo y todos se estaban considerando a sí mismos. ¿Sí me siguen? Claro, en el momento en el que empieza la conversión acalorada, nadie pensaba en el otro como superior al mismo. Todos defendían su propia superioridad. ¿Sí o no? No, que yo gané, que yo llegué primero, que él llegó después, que tal, que nosotros terminamos antes, que el pato, que la guacharaca. Insisto, hubo un error porque las reglas no se aclararon desde el principio. El error no fue de ellos, fue de nosotros como organizadores. Fue de César, vale, fue de César. No. El punto era que el objetivo de todo no era necesariamente anunciar un ganador. O sea, ese no era el verdadero propósito detrás de todo. Había que mirarlo en perspectiva. Era enriquecer nuestra, imagínense. Parte del propósito era estimular el trabajo en equipo y enriquecer la unión. Y lejos de eso tuvimos ahí, no sé, Alemania contra Rusia, una cosa loca. Y después hubo una segunda pregunta, ¿no? Yo les decía a ellos, pero muchachos, ¿qué hubiese hecho Jesús en su lugar? Y salió uno de esos jóvenes suspicaces y dijo, no le voy a decir quién es para guardar su reputación, dijo, pero Lucio, Jesús nunca perdió. No le voy a decir quién fue. Jesús nunca perdió una batalla. Lo que me pareció una intervención audaz, es verdad. Yo no puedo decir en la Biblia que él nunca perdió, ¿sí o no? Él se refería, ese muchacho, que no voy a decir quién es, se refería a que si Jesús nunca perdió, ¿por qué él tendría que resignarse a perder? Y entonces en el momento, recuerdo, ¿saben? Que el mismo Jesús, y se lo voy a leer, teniendo, a ver, siendo en forma de Dios, estoy hablando de Jesús, según Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que nosotros hoy celebramos como la victoria, que alabamos del Señor y que decimos que nunca perdió, se vio en ese preciso momento como la peor derrota de la historia, ¿sí? Los que lo seguían estaban tristes y deshechos porque cuando lo crucificaron hubieron un par de días de silencio.
Y mientras todo el mundo celebraba la humillación pública del que habían llamado el Mesías, él estaba en lo secreto y en lo oculto preparándose para tener una victoria tan trascendente que tú más nunca tengas que volver a comprometer quién eres para seguir ganando. Ya no se trata de ganar o perder en un rally, se trata de ser quien eres. Y si tú eres quien eres, ya eres un ganador. En ese sentido, él nunca ha perdido una batalla, pero para que podamos heredar su victoria, él tuvo que parecer un día como que había perdido todo. Decidió dejar de amarse a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. ¿Me sigue o no me sigue? Y comenzamos a considerarnos frente a la palabra como nosotros mismos. Y mientras meditaba esto, meditaba en la historia de Marcel Marceau. Me daba cuenta cómo este muchacho estuvo, mientras tanto, su talento en cabaret, pintando. Él esperaba tener algún día que alguien lo descubriera y tener un éxito impresionante. Pero no fue sino hasta el momento que se dio cuenta que su talento no era para llenar teatros, sino para salvar vidas. Que después la vida terminó dando un revés. Y lo que soñaba y atesoraba en su corazón se volvió realidad. Pero no porque salió buscando gloria personal. Fue porque se enfocó en salvar vidas a costa de la suya propia. Y Dios lo levantó, lo exaltó y lo hizo un triunfador. Hasta hoy se recuerda como el mimo más importante de la historia, pero no porque buscó fama personal, sino porque puso su vida en favor de alguien más. El mismo Jesús le decía a los discípulos: quien quiera hallar su vida la va a perder. Es imposible hallar el propósito eterno si no nos quitamos nosotros mismos del centro y no aprendemos a mirarnos en perspectiva. Si comprendiéramos esta verdad, no habrían disensiones, no habrían pleitos, no habrían diferencias, ni siquiera problemas con mala cara. Miren, hay personas que yo le he llamado la atención por X y razón. Mira, le dijiste, fuiste muy duro con X y persona, hablaste muy fuerte, usaste términos que no debiste haber usado. Y de repente la persona me dice: bueno, pero lo que pasa es que me molestaron, me llevaron al límite y me provocó por esto, por esto y por esto. Y a veces hay que ser así, ¿sabes? Hay que tener carácter. Eso no son más que caracterizaciones del teatro social. Porque Jesús, incluso sus palabras más duras, con sus hijos estaban cargadas de amor. ¿Me sigue o no? ¿Me sigue o no? Ahora, la importancia de entender que debo entender o amar al otro y estimarlo como superior a mí mismo me va a llevar, antes de justificarme a mí, justificarlo a él. ¿Me explico? Se nos hace muy fácil justificar una determinada conducta, ¿sí o no? Si alguien me pregunta por qué actuaste, por qué hiciste eso, por qué te comiste la luz, es que iba tarde. Genial. Pero si de la misma forma en la que te justificas a ti, ahora comienzas a practicar la terapia de justificar a los demás, ya no existiría ningún otro culpable, ninguna persona fuera digna de tu desprecio, porque tú, antes de generarle desprecio o de responderle con disgustos, tú pensarías en su lugar, en lo que pudo haberlo provocado. Hay un famoso escritor que dice que detrás de cada persona que hiere realmente hay una persona herida. Si yo entiendo eso, entonces ya nadie más me haría daño y yo no tendría justificación para hacerle daño a nadie más. Hermanos, si comenzamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, también comenzaremos a amar a nosotros mismos en ese ejercicio. ¿Me sigue o no me sigue? No hay enemigo más prominente del propósito de Dios que nuestro alter ego, que vivir la caracterización que el mundo nos impone. Voy a leerlo de nuevo. Haya pues en vosotros, dice Pablo en su carta a Filipenses. Recuérdense lo que pasaba en Filipenses con el orgullo, con los militares, con el pecho hinchado por la cantidad de medallas. Y él le dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, no se preocupen, señores, por la reputación. Enfóquense en el propósito, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Nada más humillante para un Dios que eso, o para Dios que eso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Nada más excelso, nada más alto que eso.
Si alguien tiene de qué gloriarse, gloríese en que usted está escrito, que su nombre está respaldado, refugiado y eclipsado por el nombre de Él. No hay lugar más alto que estar cubierto por su sombra, refugiado en su abrigo. No necesito niveles, nombramientos, tratamientos, reconocimientos. El hecho de estar refugiado y oculto en Él me pone en el lugar más alto que existe. Detrás de Él, con Él, en Él. Dice Pablo, sentado junto con Cristo en lugares celestiales, con Él, porque se trata de Él. ¿Amén o no amén? Mira lo que nos dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo fue una carta escrita ¿para quién? La clave está en el nombre. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo seguía a Pablo muy de cerca, porque de hecho Pablo fue su mentor. Timoteo era un discípulo amado de Pablo, muchacho joven que estuvo a cargo de una iglesia en particular. Y Pablo le escribe esta carta diciendo esto: también debes saber esto, Timoteo. Dile que está a tu lado, también debes saber esto. Dile que está a tu lado, mira, también debes saber esto. Ahora dile, presta atención a esto, dile. En los postreros días, miren lo que ocurrió en los postreros días. Se está hablando de síntomas de los últimos tiempos. Se está hablando de los síntomas de los últimos tiempos. Miren esto. Esta es como la clínica de las personas que tienen problemas a resolver con la egolatría. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Subraya ese título, dígalo. Amadores de sí mismos. Vendrán hombres amadores de sí mismos. Ahora mira cómo lo descompone Pablo en esta carta. Vendrán hombres amadores de sí mismos. Ahora empieza a definir el carácter de los amadores de sí mismos. Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y usted me dirá, no, yo no soy amador de mí mismo, yo no tengo todas esas cosas. Vamos a descomponerlo un poquito más. Amadores de sí mismos, avaros. ¿Cuántos no han metido el propósito de Dios en el congelador porque le salió una buena oferta? Porque primero la plataforma económica para después dedicarme al plan del Señor, como que el Señor tuviera los brazos cortos. Hay una frase que cita mucho la pastora que dice que si Él invita, eso, mi querido hermano, es avaricia. Avaros, son muchas palabras. Vanagloriosos, soberbios. Y soberbio tiene que ver con la persona que no estima, que no recibe una corrección, un llamado de atención, que es más propenso a justificarse antes que reconocer. Yo por lo general cuando hablo con una persona y le digo, te voy a hacer entonces veo que la persona se arma con argumentos y le digo, hijo, no pretendo acusarte. No pretendo acusarte, quiero simplemente dar un consejo. Solo recíbelo, porque en la medida en la que te justifiques, no lo vas a recibir como algo que sea digno de prestar atención para que genere una corrección. La justificación, hermano, es como cuando una persona se toma un antibiótico y enseguida se toma algo que inhabilite el antibiótico. ¿Me sigue? Te puede llenar y te puede poner el antibiótico más potente, pero si comienzas a justificarte no va a servir de nada. Nada cambiará. Eso ocurre con los vanagloriosos y los soberbios. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso pasa cuando una persona se ama más a sí mismo que a los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y los demás que resuelvan. Eso es su problema. Que él vea cómo hace. Eso es asunto de ellos. ¿Me sigue? Todo esto es agrupado en eso. Pareciera que describen a una persona extremadamente mala, pero a veces estos adjetivos, o a veces nosotros encajamos en estos adjetivos. Y lo digo por mí, no lo digo por usted. A mí esta palabra me confronta con cada palabra. Cada una de esas revela episodios de mi propia vida. Y por eso se la comparto. No porque Dios me la dio para usted, me la dio para mí. Y ahora quisiera compartirlo con usted. Amén. Sin afecto natural, implacables, calumniadores. Precisamente el amor por nosotros mismos es el que nos lleva a calumniar.
Como cuando yo les decía, no fui yo el culpable de las malas reglas, fue César. Nos volvemos calumniadores cuando queremos salir bien parados de una situación, ¿sí o no? Entonces terminamos echándole la culpa a cualquiera, menos asumiendo el rol nosotros mismos. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos detenemos en cada una, descubriremos afinidades con distintos rasgos de esos estereotipos, de esos adjetivos de carácter, de debilidades de carácter en ciertas personas. Ahora mira lo que dice al final, dice porque de estos se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Está hablando de personas que son víctimas de esto, ¿no? Ahora mire, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Dile que está a tu lado, pero tú. Dile, pero tú. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Y hoy el Señor te envía a decirte eso a ti. Pero tú, yo sé que tú no eres amador de ti mismo, no eres calumniador, no eres avaro, ni ninguna de esas cosas. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones y padecimientos. Ahora yo te pregunto, si de verdad hemos seguido la doctrina, imagina que tú por este momento eres Timoteo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, tú has vivido mis padecimientos, has tomado decisiones correctas, te he visto cómo a pesar de tu propia vida has apostado y has creído por los demás. Entonces tú, seguidor de mi doctrina, realmente, como lo que aquí dice, en conducta, fe, propósito, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos con los que sobrevivieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que han sufrido y de todas me ha librado el Señor. También los otros que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermano, parece que el camino se pone más turbio en la medida en la que nos amamos menos y amamos más al prójimo. Pero el punto no se trata de que se ponga turbio o difícil. Se trata de que con su compañía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Él adereza mesa delante de mí de mis angustiadores. ¿Sí me sigue? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Está hablando del deleite y la plenitud que solo se alcanza cuando pongo mi vida, pero tomo la de Él. ¿Me sigue o no? Cuando depongo la actitud que el mundo me impone y asumo el rol de quien realmente soy. De eso se trata servir en el propósito. Si tú quieres hallar tu propósito en Dios, pero cada vez que lo visionas, estás viviendo deleites personales, sueños propios, entonces necesitas seguirte desintoxicando de un mundo que nos enseña a ser egocéntricos y ególatras. Ahora está de moda de que te tomes una foto frente al espejo. Miren, en otro tiempo fuera sido absurdo. Si yo digo que si en los tiempos de Jesús, para no irnos tan lejos, hubiese existido el WhatsApp, y yo me imagino a Jesús viendo la foto de Pedro tomándose una foto frente al espejo, haciendo así como Miguel. A Miguel en estos días lo enseñaron a decir que chilling, con la mano así, que no sé qué significa. Él no sabe qué significa. Yo le digo, Miguel, ¿por qué lo hace? Porque todos lo hacen. Ese es el problema. Comenzamos a hacer cosas que carecen de sentido solo porque todos las hacen. Entonces, ¿qué revela eso? Un deseo intrínseco de buscar validación pública, de intentar calar en una sociedad que no necesariamente nació en el corazón de Dios. Si Él es mi creador, yo debería enfocar mi vida, mis acciones y mis decisiones en buscar agradarlo a Él. Y Jesús no ve estados de WhatsApp. ¿Me sigue o no? ¿Está mal publicar un estado? No está mal publicar un estado. Está mal la motivación con la que haces las cosas. ¿Sí? Está mal la motivación con la que lo hacemos. No está mal publicar una foto. No está mal publicar una foto. Pero ¿qué persigues publicando esa foto? ¿A quién quieres que vea esa foto? ¿A quién va dirigida? Sé sincero contigo mismo. Considera la Biblia como un espejo en el que puedas mirarte en perspectiva. Hermano, no hay nada más liberador. No hay nada más liberador que reconocer la falla en nosotros mismos. Nelson Mandela lo dijo. Nuestro mayor temor no es ser inadecuados. Eso es lo que la gente cree. Que lo que más le tenemos miedo es que todos nos señalen porque no nos parecemos al resto. Es nuestra luz lo que nos aterra. Dice, en la medida en la que dejamos que nuestra luz brille, nuestra luz inconscientemente iluminará a otros.
Cuando tú te decides a iluminar, a ser libre, tu luz va a romper las cadenas de otros. Y si no, pregúntaselo a Pablo y a Silas en el calabozo en Filipo.